profesor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Reyesic. Soy alumna de primer año de la carrera de Psicología en modalidad semipresencial de la Universidad UNIAC. A continuación voy a presentar el mapa conceptual a modo de resumen de este primer semestre. Bueno, básicamente nosotros vamos a hablar de la unidad de análisis que se estudia en el proceso de una investigación. Existe una variable que son las categorías, números, cualidades, sexo, etc. Existe un nivel de medición que es el nominal y que son números que sirven para saber si son iguales o distintos. El ordinal que se ordena por categoría, el intervalar que es para representar números y test del 0 al 20, del 0 al 30, dependiendo del test, y la proporción de razón que representa número. La muestra puede ser probabilística, que son elegidos al azar, y no probabilística, que no es al azar. Para eso también existe una recolección de datos. Una vez que recolectamos los datos, podemos realizar el instrumento de medición, y este instrumento tiene que reunir tres requisitos fundamentales para una investigación: la confiabilidad, la validez y la objetividad. Existe una estadística inferencial y descriptiva. La estadística descriptiva describe la cualidad o cosa, y la inferencial describe números. Las medidas centrales y no centrales. Las medidas centrales nos indican los valores observacionales. La moda, que es el valor que se repite constantemente. La mediana, que es la medición ordinal o intervalar o proporcional. La media es la medida de tendencia central, que es el intervalar o proporcional. Además, también tenemos la medida central, tenemos la dispersión y la desviación. La dispersión también es una estadística inferencial que se utiliza para ver cómo se comporta la población, que es una probabilidad, como por ejemplo probable que llueva, probable que si llueve mucho haya un deslave, es probable que salga el sol, etc. Es como decir, no sé si vaya hoy al trabajo. También existen las hipótesis en la investigación, las cuales pueden ser rechazadas o aceptadas. Las hipótesis pueden ser nulas o alternativas. La hipótesis alternativa generalmente son con un H y un 1. Se niega o se contradice la hipótesis. La hipótesis nula se representa con una H y un 0 y se somete a prueba. Existen errores de tipo 1 y tipo 2. Generalmente pueden ser hipótesis falsa. También puedo decir si la acepto o no la acepto. Las pruebas pueden ser nominal, ordinal o intervalar, y son relacionadas o independientes. Son dos conjuntos de elementos estadísticos que se comparan entre sí. Las pruebas estadísticas tenemos la prueba ANOVA, que es para ver un factor que se analiza, y la TD-STUDENT son una variable o más de dos variables que se analizan en una población o en un colegio. Las medidas de asociación existen también pruebas paramétricas o no paramétricas. Son para ver de qué tamaño es la muestra. Si más grande la muestra es más grande la estimación. Y las pruebas no paramétricas analizan datos de una variable cuantitativa. Para ello podemos identificar, sí, en las variables también tenemos las pruebas de la correlación de Spearman y la correlación de Pitts. Y también tenemos en las pruebas no paramétricos, tenemos la correlación de Spearman, las pruebas de chi cuadrado y en las pruebas de Kendall. La correlación de Spearman tiene que ver con la asociación independiente de dos variables, y la chi cuadrado compara la distribución que se observa de los datos. Y el coeficiente de Kendall es para ver si esta variable son iguales o distintas, etc. Toda esta información, medidas, hipótesis, unidades de análisis, se están netamente enfocadas para medirse en población e investigación.
para conocer la realidad de una población, ya que nosotros estamos enfocados en lo que tiene que ver con la psicología y ver cómo podemos ayudar en el sentido de midiendo de manera más exacta cuál es la realidad de la población.